Historia de campeones de la Copa Libertadores Sub-20, iniciando con el año 2011, en donde se jugó por primera vez en Perú. Allí la final fue entre el cuadro universitario de Perú ante Boca Juniors en el Estadio Monumental Lima. El resultado fue 1-1 en el tiempo reglamentario y la victoria por penales fue para el conjunto crema. Es decir, el conjunto peruano se alzó con la primera Copa Libertadores de la categoría. Al año siguiente se volvió a disputar en Perú, pero esta vez la final fue entre River Plate de la Argentina, el Millonario versus Defensor Sporting de Uruguay. El resultado fue de 1-0. No he encontrado imágenes de aquel equipo de River Plate, lo he buscado ahí mucho, pero en esa ocasión el conjunto millonario se alzó con su primera y única Libertadores Sub-20. La tercera edición se disputó en el año 2016 en Paraguay, luego de 4 años de no disputarse la competencia. San Pablo versus Liverpool Uruguay era la final de aquella edición. El conjunto del tricolor paulista fue el que se impuso en ese partido final. Con el resultado de 1-0 por la mínima, consiguió ganar su primer y único título de la categoría en este certamen continental. Vamos con la primera edición que se disputó en Uruguay. Allí Nacional, el equipo local, enfrentó en la final el sorprendente Independiente del Valle, que tenía ya un proyecto más que sólido en cuanto a inferiores y ya estaba siendo una de las bases del Ecuador para lo que se venía en cuanto a eliminatorias y en cuanto a divisiones menores, en cuanto a selecciones. Lo que sí, el Bolso se impuso 2-1 al conjunto de Sangolquí en aquella definición y el Bolso pudo festejar en el Estadio Centenario ante el conjunto de Independiente del Valle en el año 2018. En el año 2020, el Independiente del Valle volvió a llegar a la final. Esta vez en la edición 2020 se disputó en Paraguay. El otro finalista fue River Plate, que ya tenía un título en la categoría. Independiente del Valle tenía su segunda final, al igual que River. Y aquella final tuvo similar resultado al del año 2018, es decir, 2-1. En este caso, el conjunto ecuatoriano, Independiente del Valle, ganó al conjunto Gallina, como se le dice a River. Y entonces así logró el primer título y el único para el fútbol ecuatoriano en este torneo Sub-20. En el año 2022, 2 años después de la última edición de la Libertadores, Peñarol e Independiente del Valle disputaban el partido definitorio. Este torneo se disputó en Ecuador y casi fue la fiesta completa para el país de Independiente del Valle. Pero el resultado fue en favor del conjunto carbonero. En el tiempo reglamentario el resultado fue 1-1. Peñarol e Independiente del Valle se pasaron la mano y en los penales se definió aquella final. La suerte le sonrió al conjunto Manja. 4-3 fue la victoria en los penales y así en la edición 2022 disputada en Ecuador fue para Peñarol. La siguiente edición del torneo se disputó en Chile. El país trasandino recibió el torneo formativo de la categoría Sub-20 de la Conmebol Libertadores. Allí tuvo como finalista nuevamente al Independiente del Valle de manera consecutiva. Por tercera vez llegaba el conjunto de Sangolquí, demostrando su fortaleza a niveles formativas. Y del otro lado llegaba un grande del continente, que era Boca Juniors de la Argentina. El equipo ya había llegado a la final en el año 2011, perdiéndola por penales 4-2, luego de haber empatado 1-1 en aquella final con Universitario. Y esta podría haber sido su revancha. Y tal cosa sí ocurrió, porque el Ceneice se impuso 2-0 al conjunto ecuatoriano y así se alzó con su primera Copa Libertadores de su historia en esta categoría. Por último, la edición anterior a esta, que se está disputando en Paraguay, fue en Uruguay. Es decir, Flamengo versus Boca fue la final, la tercera final para el conjunto Ceneice. Flamengo llega por primera vez en su historia al momento definitorio del torneo y se enfrentaba a un rival que venía muy bien en esa edición. El Mengao fue mejor en aquella final y venció 2-1 al conjunto de Boca Juniors en Uruguay y así se hizo como campeón en Maldonado, donde fue la final de aquella competencia y fue el último campeón
y actual campeón del mundo también, porque había vencido en el torneo intercontinental Olympiacos de Grecia, y en la actualidad está siendo uno de los equipos más fuertes de la edición 2025. Veremos si es que retiene el título o si tendremos a un nuevo campeón. Lo que sí, en cuanto a repasos, podemos decir que en Perú se jugó en 2 oportunidades, en Paraguay se está jugando por tercera vez. La primera había sido en la edición 2016, la segunda fue en 2020 y la de 2025, la actual, es la tercera oportunidad para Paraguay como sede de esta competencia. Uruguay fue 2 veces sede, en el año 2018 cuando fue campeón nacional Uruguay y en la edición 2024 cuando el campeón fue Flamengo, quien es el actual campeón vigente. Y una edición se disputó en Chile, la cual fue la edición 2023 cuando Boca Juniors venció por 2-0 al Independiente del Valle. En cuanto a un equipo que llegó a varias finales, el de más finales es Independiente del Valle, que ha llegado en 4 oportunidades, siendo campeón solo en una, en el año 2020, cuando fue justamente en Paraguay. En esta edición 2025 ya fue eliminado de la Libertadores. Eso es todo, muchas gracias y será otro vídeo. Chao, chao.